Muy buenos días, mi nombre es Gisette Patricia Martínez Jerónimo. En el siguiente video se explicará sobre los 38 ejercicios en comandos de gestión de permisos propietario y grupo Bash Shell en Linux. A continuación se explicarán los 38 pasos. Paso número 1. Se mostrará el contenido del directorio actual con información extendida de permisos. Para mostrar el contenido de un directorio con información extendida de permisos, propietario, grupo y tamaño del fichero, utilizamos la opción I. Paso número 2. Se mostrará los permisos del directorio actual y no de su contenido. Si queremos mostrar la información extendida de permisos, propietario y grupo de un directorio y no de su contenido, tenemos que utilizar, además de la opción I, la opción D. De esta forma indicamos al comando IS que queremos obtener información del directorio en sí mismo, no de su contenido. Paso número 3. Creamos los directorios público, privado y compartido en tu directorio personal. Simplemente utilizamos el comando mkdir y pasamos por parámetro las rutas relativas de los directorios a crear. Paso número 4. Se muestran los permisos de los 3 directorios creados en tu directorio personal, público, privado y compartido, no de su contenido. Solo esos 3 directorios. Para mostrar la información de los directorios y no de su contenido, volvemos a utilizar las opciones I, D. Paso número 5. Se configura los permisos del directorio público para que el propietario tenga permisos de acceso, lectura y escritura. El grupo solo pueda acceder para leer y los otros usuarios no puedan realizar ninguna acción. Como vamos a cambiar todos los permisos del directorio, no nos importa mucho los permisos que tuviera antes. Vamos a utilizar el modo optal, que es más simple. Para ello, pensamos en la máscara de permisos en binario que expresan los permisos a establecer en el orden correcto: propietario, grupo y resto. Primero, permisos RWXRX. 2. Máscara de permisos 111, 101, 000. Ahora transformamos la máscara de permisos a octal 3B por dígito. Así que un dígito por permisos para propietario, otro para grupo y otro para el resto u otros. También podemos hacerlo utilizando los modos simbólicos con las opciones Hugo y estableciendo
paréntesis igual los permisos para cada uno de los grupos. Paso número 6. Configuramos los permisos del directorio privado para que el propietario tenga permisos de acceso, lectura y escritura. El grupo y el resto no pueden realizar ninguna acción. De nuevo podemos utilizar los modos en Optal, puesto que vamos a cambiar los permisos de propietario, grupo y otros. También podríamos utilizar el modo simbólico, en este caso el grupo y los otros comparten permisos, así que podemos agruparlos en Go. Y la asignación es a vacío, no se escribe nada puesto que no le vamos a asignar ningún permiso. Paso número 7. Se configuran los permisos del directorio compartido para que el propietario y el grupo tengan permisos de acceso, lectura y escritura y los otros usuarios solo puedan acceder para leer. De nuevo podemos utilizar los modos en Optal, puesto que vamos a cambiar los permisos de propietario, grupo y otros. También podríamos utilizar el modo simbólico, en este caso el propietario y el grupo comparten permisos, así que podemos agruparlos en UG para los otros. Le asignamos otros permisos como lo es o igual a RX separando con una coma. Paso número 8. Se muestra la información extendida de estos directorios. Para mostrar información extendida de los directorios y no de su contenido, utilizamos la opción ID del comando IS. Paso número 9. Comprobamos si existe la cuenta de usuario Alfredov en el sistema. Si no existe, créala. Comprobamos si existe la cuenta con el comando ID seguido del nombre del usuario. Como no existe, creamos la nueva cuenta utilizando el comando adducer con sudo, puesto que es una tarea de administración. Paso número 10. Comprobamos si existe la cuenta de usuario Marinapap en el sistema. Si no existe, créala. Comprobamos si existe la cuenta con el comando ID seguido del nombre del usuario. Como no existe, creamos la nueva cuenta utilizando el comando adducer con sudo, puesto que es una tarea de administración.
Paso número 11. Comprobamos si existe la cuenta de usuario Ramonan en el sistema. Si no existe, créala. Comprobamos si existe la cuenta con el comando id seguido del nombre del usuario. Como no existe, creamos la nueva cuenta utilizando el comando adducer con sudo, puesto que es una tarea de administración. Paso número 12. Se crea los grupos Educática, Contabilidad y Ventas. Si existe alguno de estos grupos, no importa, tendrás que utilizar más de un comando. Para crear los tres grupos ejecutamos el comando addGroup pasando por parámetro el nombre del grupo a crear. Tenemos que ejecutar el comando 3 veces, puesto que para crear grupos este comando tan solo recibe el nombre de un grupo a crear por una vez. Paso número 13. Asegúrate que los usuarios Alfredo, Marinap y Ramonan pertenecen al grupo Educática. Si no pertenecen, añádelos al grupo. Para comprobar si los usuarios pertenecen a un grupo, podemos utilizar el comando id pasando como parámetro el nombre del usuario para que el que queremos consultar su información. Como no pertenecen ninguno de los tres usuarios al grupo, lo añadimos a uno con el comando adducer. No se pueden añadir varios usuarios a la vez a un grupo con el comando adducer. Si en nuestro futuro profesional necesitamos añadir muchos usuarios a un grupo o crear muchas cuentas de usuario en un sistema, siempre tenemos la opción de crear un script que se encargue de hacer uno de los principios básicos de GNU Linux y de Unix. En general es mantener las cosas simples. Cada comando hace lo que tiene que hacer de forma eficiente y simple. Si necesitamos más, podemos crear scripts o conectar varios comandos con tubería. Paso número 14. Hay que asegurarse que los usuarios Alfredo y Marinap pertenecen al grupo Contabilidad. Sabemos que las cuentas de usuario no pertenecen al grupo de contabilidad porque las acabamos de crear. Si quisiéramos comprobarlo, podemos utilizar el comando id. Para añadir una cuenta de usuario a un grupo, utilizamos el comando adducer con dos parámetros. El primero, el nombre de la cuenta de usuario que queremos añadir al grupo. Y el segundo parámetro, el nombre del grupo al que queremos añadir al usuario. Ahora sí podemos comprobar asegurándonos de que todo está como esperábamos, que los usuarios pertenecen al grupo Contabilidad utilizando el comando id. Paso número 15. Asegúrate que los usuarios Marinap y Ramonan pertenecen al grupo Ventas. Como en el caso anterior, añadimos las cuentas a ventas con adducer y después comprobamos que realmente se han añadido con el comando id.
Vamos a echar un vistazo también al fichero de configuración de grupo del sistema, mostrando las tres últimas líneas, que es donde está la información de los tres últimos grupos creados en el sistema. Podemos observar cómo los usuarios se han añadido a la lista de miembros de los grupos Educática, Contabilidad y Ventas. Paso número 16. Se crean los directorios Contabilidad, Ventas y Personal en el directorio Educática utilizando un solo comando. Para crear los directorios dentro de Educática tenemos que ejecutar el comando con sudo, puesto que tenemos que tener permisos de root. Además tenemos que utilizar la opción P, puesto que el directorio Educática no existe, para no tener que escribir las rutas 3 veces utilizando las llaves. Paso número 17. Se muestra el contenido del directorio Educática con información extendida de permisos. Utilizamos IS con la opción I. Paso número 18. Se muestran los permisos del directorio Educática, no de su contenido. Para mostrar permisos del directorio y no de su contenido, además de la opción I, tenemos que utilizar la opción D, seguida de la ruta del directorio. Paso número 19. Configuramos el directorio Educática de forma que tan solo los miembros del grupo Educática puedan acceder para realizar operaciones de lectura. Necesitarás ejecutar más de un comando. Según los permisos mostrados en la pregunta anterior, tenemos que realizar un par de pasos para conseguir la configuración indicada ejecutando un par de comandos. Primero cambiamos el grupo del directorio para que los miembros del grupo Educática tengan una serie de permisos específicos. Después cambiamos los permisos tan solo de los otros, puesto que la configuración de permisos para el grupo esté como queríamos. No hacemos nada con el propietario, puesto que es el usuario root y este usuario siempre podrá realizar cualquier acción sobre cualquier fichero o directorio. Paso número 20. Se cambia el propietario del directorio Educática Contabilidad para que el propietario sea Alfredo. Cambiamos de propietario de un fichero utilizando el comando show seguido del nombre del usuario, que será el nuevo propietario, y de la ruta del fichero o directorio para que el que queremos hacer sea el cambio. Paso número 21.
Cambiamos el grupo del directorio educática contabilidad para que el grupo sea contabilidad. Para cambiar el grupo de un fichero o directorio utilizamos el comando chgrp seguido del nombre del nuevo grupo y de la ruta del fichero o directorio al que realizar el cambio. Paso número 22. Se muestra información de permisos, propietario y grupo del directorio educática contabilidad, no de su contenido. Para mostrar información de permisos utilizamos IS con la opción I, pero si queremos mostrar información del directorio en sí y no de su contenido, además tenemos que usar la opción D. Paso número 23. Se configuran los permisos del directorio educática contabilidad de forma que Alfredo pueda acceder para realizar cualquier operación. Los miembros del grupo contabilidad puedan acceder para realizar operaciones de lectura y los otros usuarios no puedan hacer nada. Atendiendo a los permisos que tenía el directorio previamente, como hemos podido observar en la pregunta anterior, tan solo tenemos que quitar los permisos que tienen los otros usuarios. Para ello utilizamos el comando schmod con el modo simbólico indicando que a los otros les asignamos igual ningún permiso después que pasamos la ruta del directorio al que queremos realizar el cambio. Paso número 24. Configuramos el directorio educática ventas para que el propietario sea Marinap y el grupo sea ventas. Con el comando CHOWN podemos cambiar a la vez el propietario y el grupo de un fichero. Paso número 25. Configuramos los permisos del directorio educática ventas para que el usuario Marinap pueda acceder para realizar operaciones de lectura y escritura. El grupo de ventas pueda acceder para realizar operaciones de solo lectura y el resto de usuarios, los otros, no puedan realizar ningún tipo de operación. Usamos el comando chmod para cambiar los permisos. Como vamos a cambiar todos los permisos de un directorio, utilizamos el modo optal. En este caso será 7 RWX, 5 RX y 0. Paso número 26. Configuramos el directorio educática personal para que los miembros del grupo educática puedan acceder solo para realizar operaciones de lectura. El resto de usuarios no podrá acceder a este directorio. Tendrás que ejecutar en este caso un par de comandos. Primero comprobamos los permisos del directorio. Tenemos que cambiar el grupo del directorio para que sea educática. Esto lo hacemos con chgrp, después atendiendo a los permisos que ya tenemos configurados. Tan solo quitamos los permisos de los otros. Para ello usamos chmod con el modo simbólico y asignamos a los otros
ningún permiso. Comprobamos la configuración de permisos propietario y grupo con el comando IS y las opciones I, D. Si nos fijamos, el propietario es root. Esto no es un problema, puesto que el usuario root podrá ceder lo que quiera en el sistema. Este en los permisos de un fichero. Paso número 27. Creamos dentro del directorio Educatica Personal un directorio para cada cuenta de usuario creada en este ejercicio, Alfredov, Marinap y Ramonan. Para crear los directorios dentro del directorio Educatica Personal vamos a utilizar las llaves. El comando a usar será mkdir y debemos ejecutarlo como root, puesto que no tenemos permisos como usuario normal. Paso número 28. Se configuran los permisos del directorio de Alfredov en el directorio Educatica Personal para que tan solo este usuario pueda acceder a dicho directorio, pudiendo realizar operaciones de lectura y escritura. Puede que tengas que ejecutar más de un comando. Para que solo Alfredov pueda realizar operaciones en este directorio, primero tenemos que ponerlo como propietario del directorio y después alterar los permisos para que solo el propietario tenga permisos de acceso con lectura y escritura. En este caso se han utilizado los modos simbólicos por practicar con ellos, pero se podría haber utilizado perfectamente los modos en octal, como 700, entre paréntesis, 111, 000, 000, RWX. Paso número 29. Configuramos los permisos del directorio Marinap en el directorio Educatica Personal para que tan solo este usuario pueda acceder a dicho directorio, pudiendo realizar operaciones de lectura y escritura. Puede que tengas que ejecutar más de un comando. Estamos en el mismo caso que la pregunta anterior, pero en este caso el propietario será Marinap. Así que hacemos los mismos pasos. Establecemos como propietario del directorio a Marinap y cambiamos los permisos. El orden de las operaciones no afectaría al resultado. Podemos cambiar primero los permisos y después cambiar el propietario del directorio. De nuevo, podríamos haber utilizado el modo optal para establecer los permisos con 700. Paso número 30. Configuramos los permisos del directorio de Ramonan en el directorio Educatica Personal para que tan solo este usuario pueda acceder a dicho directorio, pudiendo realizar operaciones de lectura y escritura. Puede que tengas que ejecutar más de un comando. Es exactamente igual que las dos preguntas anteriores. Cambiamos propietario del directorio y establecemos los permisos para que solo el propietario pueda acceder para realizar operaciones de lectura y escritura. Paso número 31.
Añadimos permiso de lectura y acceso al grupo a todos los directorios que están en Educatica Personal. Podemos hacer el cambio directorio a directorio utilizando las llaves. No obstante, la mejor opción sería utilizar el asterisco para seleccionar todos los ficheros y directorios dentro del directorio. En este caso concreto, como solo tenemos directorios que además con los directorios a los que queremos cambiar los permisos, podemos utilizar el comodín asterisco sin problemas. Esta sería la mejor opción en este caso. Para algo más elaborado, deberíamos utilizar el comando fin con una tubería y el comando sax, pero por ahora esta solución nos viene bien. Como siempre, si queremos hacer algo más elaborado todavía, podemos emplear scripts como veremos más adelante. Paso número 32. Se cambia el grupo de todos los directorios que están dentro del directorio Educatica Personal para que el grupo sea Educatica. Igual que la pregunta anterior, podemos hacer uso de las llaves y seleccionamos uno a uno los directorios a los que queremos cambiar el grupo. La mejor opción en este caso es en el que lo único que hay en el directorio son los directorios a los que queremos cambiar los grupos. Sería utilizar el asterisco para seleccionar todo el contenido del directorio, pero no el directorio en sí. Paso número 33. Creamos dentro de todos los directorios, dentro del directorio Educatica Personal, dos directorios, uno llamado PRIP y otro llamado PUP. Puedes usar comodines y llaves para agilizar el comando. Podemos seleccionar con llaves los directorios dentro de los cuales queremos crear los dos directorios, público y privado. También, como es lógico, podemos utilizar llaves para crear los directorios públicos y privados dentro de los directorios personales de cada usuario. También podríamos pensar en utilizar el asterisco, pero en este caso para crear directorios dentro de todos los directorios no funciona. Paso número 34. Configuramos todos los directorios privados dentro de los directorios que están dentro del directorio Educatica Personal, para que nadie excepto el propietario pueda acceder para realizar operaciones de lectura y escritura. De esta forma, estos directorios serán, al igual que en la pregunta anterior, aquí no podemos utilizar asterisco para seleccionar todos los directorios y acceder a un directorio dentro de ellos. Tendríamos que utilizar algún tipo de comando avanzado o un script. Paso número 35. Configuramos todos los directorios públicos dentro de los directorios que están dentro del directorio Educatica Personal, para que el propietario y el grupo puedan acceder para realizar operaciones de lectura y escritura. Los otros usuarios no podrán realizar ninguna acción. Igual que la pregunta anterior, aquí no podemos utilizar asterisco para seleccionar todos los directorios y acceder a un directorio dentro de ellos. Tendríamos que utilizar algún tipo como comando avanzado o un script.
Paso número 36. Se muestra el contenido del directorio del usuario Alfredov dentro del directorio Educatica personal. Analiza la información. Según la configuración de permisos, propietario y un grupo, estos directorios tan solo podrán ser accedidos para realizar operaciones de lectura y escritura por el usuario root público y privado y por los miembros del grupo root en el caso del directorio público. Posiblemente esto no es lo que queremos. Atendiendo a los nombres de los directorios, posiblemente queramos que el directorio privado sea privado y nadie más que el usuario pueda acceder a él. En el caso del directorio público, posiblemente queramos tener un directorio de acceso para un grupo de usuarios, de forma que sea fácil compartir información. Paso número 37. Configuramos el directorio privado del usuario Alfredov Educatica personal Alfredov, de forma que tan solo Alfredov pueda acceder para realizar operaciones de lectura y escritura. Simplemente cambiamos el propietario del directorio para que solo Alfredov pueda realizar accesos de lectura y escritura. Por último, tenemos el paso número 38, lo cual es configurar el directorio público del usuario Alfredov, Educatica personal o Alfredov, de forma que tan solo Alfredov y los miembros del grupo Educatica puedan acceder para realizar operaciones de lectura y escritura. Cambiamos propietario y grupo con un solo comando Shaun para que el propietario sea Alfredov y el grupo Educatica con los permisos que teníamos configurados previamente se cumplen las restricciones que se piden en el enunciado. Aquí un pequeño detalle avanzado. Se podría hacer algo con un bucle for usando la shell directamente. Si queremos algo más elaborado, podemos crear un pequeño script. En este video se explicó sobre los 38 pasos requeridos. Muchas gracias.